El contexto de este devocional es Génesis 3, del 1 al 24. La serpiente era el animal más astuto de todos los que Dios, el Señor, había creado. Así que le dijo a la mujer: ¿Así que Dios les ha dicho a ustedes que no coman de ningún árbol del huerto? La mujer le respondió a la serpiente: Podemos comer del fruto de los árboles del huerto, pero Dios nos dijo: no coman del fruto del árbol que está en medio del huerto, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Génesis 3, del 1 al 3. El capítulo 3 de Génesis tiene una importancia fundamental, ya que relata la caída del hombre y la introducción del mal en el mundo. Muchas personas desean demostrar que la Biblia es mitología. Alegan que los acontecimientos de la caída son alegóricos y no literales. Sin embargo, rechazar el sentido literal de los acontecimientos de la caída es rechazar la totalidad de las Sagradas Escrituras como inspiradas por Dios. Por supuesto, hay alegorías en la Biblia. No obstante, la caída no es una de ellas. Tomando la forma de una serpiente, Satanás se acercó a Eva para tentarla. ¿Por qué a Eva? La Biblia no nos lo dice. Sin embargo, podemos inferir que ella sería la más vulnerable al ataque diabólico. Después de todo, ella no había recibido la orden de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal directamente de Dios, sino a través de Adán. Dios, el Señor, dio al hombre la siguiente orden: puedes comer de todo árbol del huerto, pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Génesis 2, 16 y 17. El tentador sabía bien lo que estaba haciendo y utilizó un método muy sutil. Arrojó dudas sobre la palabra de Dios. ¿De veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Génesis 3:1. El primer ataque de Satanás estuvo dirigido contra la palabra de Dios. Si él conseguía hacer dudar o confundir a Eva acerca de lo que Dios había hecho, entonces su batalla estaba parcialmente ganada. En realidad, lo que hizo Satanás fue tomar el mandamiento positivo de Dios, quien había dicho a Adán que podía comer de todo árbol excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal, y lo reformuló mentirosamente de una manera negativa, diciendo: Dios no te deja comer de todo árbol. De ese modo, el enemigo provocó dudas en la mente de ella y excitó su curiosidad. Desde el principio del tiempo hasta hoy, la estrategia de Satanás ha sido la misma: debilitar al pueblo de Dios, socavando en sus mentes la veracidad y autoridad de la palabra de Dios. Cuidado, el enemigo es muy astuto, y si le das lugar, él puede engañarte con la misma eficacia que a Eva, haciendo que dejes de lado la palabra de Dios, o al menos que dudes de ella. Ante la pregunta de Satanás, Eva respondió corrigiendo en parte su argumento. Sin embargo, al hacerlo, ella cometió un gran error: mantener una discusión con la serpiente. En muchos ámbitos cristianos se invita al creyente a reprender o presentar batalla contra Satanás. Sin embargo, no estamos llamados a mantener una discusión con él, ya que ni siquiera Jesús hizo esto al ser tentado. Su única arma contra el ataque del enemigo fue la palabra de Dios, y esa debería ser también la nuestra. La mejor manera de hacer huir al diablo es manteniéndonos firmemente aferrados al Señor y a las verdades de su palabra. Si observamos la respuesta que Eva dio a Satanás, podemos pensar que ella tenía un conocimiento parcial acerca de lo que Dios realmente había dicho, lo cual la vuelve aún más vulnerable al engaño diabólico. En primer lugar, pareciera que Eva ni siquiera conoce el nombre del árbol del conocimiento del bien y del mal, ya que solo lo llama el árbol que está en medio del huerto. En segundo lugar, Eva exagera el mandato y pone en boca de Dios una orden que él no había dado al afirmar que él había dicho que tampoco podían tocar al árbol. Existe una leyenda judía que dice que tan pronto como la mujer dijo esto, la serpiente la empujó contra el árbol y dijo: ¿ves? Lo has tocado y aún estás viva. Eso prueba que puedes comer del fruto con seguridad, porque sin duda no morirás. Pero, ¿por qué Eva dio esta respuesta a la serpiente? No lo sabemos.
Algunos comentaristas bíblicos sostienen que todo se debió a una mala comunicación de la orden de Dios de parte de Adán. De este modo, podríamos imaginar a Adán diciéndole a Eva: ¿ves ese árbol en el medio del jardín? No lo toques, porque si lo haces, Dios dijo que vas a morir. Obviamente, decir esto era mejor que no decir nada, y por supuesto era una buena idea evitar por completo la tentación, ya que nada bueno podía venir de tocar una fruta que se supone que no se debía comer. Aunque esto es solo una conjetura, lo que sí podemos afirmar es que es muy peligroso enseñar doctrinas a los hombres como si fuesen mandamientos de Dios. Cuando la palabra de Dios no se transmite de manera completa y fiel, se crea en el corazón de las personas un espacio vulnerable a través del cual Satanás puede atacar. Lamentablemente, este es uno de los grandes errores que algunas iglesias cometen. Muchos pastores, maestros y predicadores se limitan a enseñar solo algunos pasajes de las Escrituras y solo algunos libros de la Biblia. Este también es un error que individualmente podemos cometer cuando leemos la palabra. Por eso siempre debemos recordar que cuando dejamos de lado la totalidad del consejo bíblico, leyendo solo algunas partes, o cuando mezquinamos al pueblo de Dios toda la enseñanza que Él nos ha dejado a través de su palabra, estamos creando un ámbito propicio para que Satanás pueda trabajar a gusto, confundiéndonos y engañando a las personas. Para finalizar, quizás algunos piensen que comer del fruto de un árbol es una cosa pequeña para que de ella dependiera el destino de la raza humana y de toda la creación. No obstante, el árbol solo era un freno para Adán y Eva. A través del árbol se les recordó que ellos no eran Dios, que Dios tenía un reclamo legítimo de su obediencia y que ellos eran responsables ante Él. A veces subestimamos o relativizamos los mandatos de Dios. Pensamos: Dios ha dicho que no, pero creo que eso es demasiado extremo. Quizás si tengo un poco de cuidado podría hacerlo y evitar el daño. Sin embargo, recuerda, jamás cometas la tontería de jugar con fuego desafiando los límites que en su sabiduría Dios ha colocado. ¿Acaso puede un hombre echarse fuego sobre las piernas sin quemarse la ropa? ¿Podrá caminar sobre carbones encendidos sin ampollarse los pies? Proverbios 6, 27 y 28.